tardes, ingeniero. Le vamos a presentar el infovideo de la práctica número 2, el tema del cuál es el uso de multímetro y las variables eléctricas. Los integrantes son Jorge Lucio y mi persona, Angelo Poz, del grupo GR2. Como marco teórico tenemos los elementos que utilizamos en el laboratorio, lo cual sería la fuente de energía, un multímetro, el protoboard, los circuitos en serie y en paralelo, y las resistencias. En segundo punto tenemos los circuitos desarrollados. Como se observan en las imágenes, tenemos el circuito el circuito en serie y el segundo que sería el circuito en paralelo. En análisis de resultados tenemos los datos que obtuvimos en la práctica, en el que para poder obtener los datos de tanto corriente en paralelo, se tuvo que utilizar el multímetro. Para poder obtener los valores de voltaje en cada resistencia, se deben conectar el multímetro en paralelo a la carga para poder así obtener el valor de voltaje. Y para poder medir la corriente, se debe conectar el multímetro en forma de serie a la carga para así obtener el valor de la corriente. Ya. Luego también utilizamos las fórmulas de la ley de Ohms para poder encontrar los valores igual de las resistencias, del voltaje y de las corrientes que serían de la forma teórica, de tanto en el serie como en el paralelo. A continuación tenemos la tabla en la que podemos observar que en el circuito en serie tenemos los valores calculados, que serían los teóricos, con los valores de la práctica y también se tuvo que sacar el error porcentual, que como se observa el error porcentual es muy bajo, lo cual que es aceptable. Igual en el circuito en paralelo que tendremos los valores calculados teóricamente y los valores de la práctica. Aquí igual podemos observar que tenemos unos excelentes errores porcentuales que son muy bajos y en el caso en estas dos corrientes de la corriente RA, podemos observar que nos ha salido tanto el valor calculado como el de la práctica son los mismos, que tenemos un error del 0%, igual como el del corriente de RC. ¿Cómo medir voltaje en un circuito eléctrico? Para medir voltaje debemos tomar nuestro multímetro y seleccionar la opción que dice voltaje en DC y con la punta roja debe ir conectado al puerto donde esté el signo de voltios y el de ohms y la punta negra va a ir conectado al puerto que dice com y tomaremos las dos puntas y la colocaremos de manera paralela a la carga, en este caso es un foco. ¿Cómo debemos medir corriente en un circuito eléctrico? Para medir la corriente lo que vamos a hacer es tomar nuestro multímetro y cambiaremos el puerto de la punta roja donde diga el signo de amperios. En este caso dice 10 amperios. Después con la perilla seleccionaríamos lo que diga amperios en DC. Y para conectar las puntas al circuito lo que debemos hacer es primero apagar la fuente para evitar cualquier accidente y abriríamos una parte del circuito porque la corriente se mide en serie y no en paralelo, ya que podría ocasionar que se queme en nuestro multímetro. Y una vez conectadas las puntas de manera en serie, como se muestra aquí en la figura, encenderíamos la fuente de voltaje y en la pantalla nos mostraría la cantidad de amperios que está circulando en este circuito. ¿Cómo funciona un ohmmetro y por qué no lo podemos utilizar cuando el circuito está energizado? El ohmmetro es un dispositivo que nos permite medir la resistencia eléctrica de un circuito. ¿Cómo funciona? Este funciona suministrando una corriente conocida al componente donde conectemos el ohmmetro, en este caso es una resistencia. Además, mide la caída de voltaje en estos dos puntos y el multímetro aplica la ley de Ohm y así nos daría la resistencia como se ve aquí en la pantalla. ¿Y por qué no se le puede utilizar mientras esté energizado el circuito? Una puede ocasionar daños en el componente y en nuestro dispositivo en el ohmmetro, debido a que la corriente que suministra el ohmmetro puede interactuar con los otros componentes provocando daños en ellos o en el ohmmetro. También existe un riesgo de choque eléctrico al usuario que lo esté operando y además también puede existir mediciones inexactas. ¿Qué quiere decir con eso? Que conectar el ohmmetro al circuito que está energizado puede existir una interferencia entre las dos corrientes y generar confusión al rato de darnos una medida exacta. En conclusiones, tenemos que en el desarrollo de la práctica se logró identificar problemas en el circuito eléctrico a través de las lecturas del multímetro, permitiendo detectar fallas y resolverlas. Con las prácticas se refuerza el conocimiento teórico aprendidos previamente manipulando equipos que nos servirán en un futuro. En, en recomendaciones tenemos que se recomienda llevar el circuito en el protoboard terminado, ya que en el tiempo en el laboratorio es corto. Se recomienda mantener el multímetro en buenas condiciones, calibrándolo según las especificaciones y cuidando de no someterlo a condiciones que puedan dañarlo. Muchas gracias. Conclusiones. Con esta práctica se pudo concluir que lo que se aprendió en la teoría de los circuitos eléctricos es cierto, que en un circuito en serie la corriente se permanece constante mientras que el voltaje varía. Pero en un circuito en paralelo el voltaje se permanece constante y la corriente varía. Y también como recomendación tenemos que para realizar las respectivas mediciones se recomienda al estudiante recordar que la medición de voltaje se lo hace con el voltímetro en paralelo, mientras que la corriente se lo hace con el perímetro en serie. También debemos tener en cuenta las conexiones que tienen las puntas en el multímetro, ya que si se conectan las puntas en los puertos equivocados puede ocasionar daños en el dispositivo de medición.
Y por último tenemos las referencias de donde consultamos cada uno de lo que se ve en el infovideo.